Muchas gracias por la bienvenida, Manuel. Muchas gracias también, David. Muy buenas tardes a todos nuestros invitados, panelistas y ponentes en Latinoamérica. Buenas noches para quienes nos ven y nos escuchan desde algunas ciudades en Europa. Desde Lima, Perú, el saludo de IBT Group y las sociedades operadoras Villa María del Triunfo y Callao Salud, quienes están a cargo de los complejos hospitalarios que en asociación público-privada, los primeros en el país, Bata Blanca, con el Seguro Social de Salud en Lima, a nivel nacional, pues operan dos conjuntos de establecimientos de salud y que esta tarde les compartiré nuestra experiencia con la historia clínica electrónica. Bueno, esta tarde es para mí un placer comentarles lo que ha sido 7 años de trabajo ininterrumpido, tanto en el complejo hospitalario Guillermo Kelling de la Fuente y el complejo hospitalario Alberto Barton Thompson, operados por IBT Group en asociación con eSalud, para la atención cada uno de ellos de 250.000 asegurados de la Seguridad Social, personas que acuden a nosotros y que nosotros buscamos para brindarles atención de salud. Nuestros hospitales nacieron con la historia clínica electrónica. Tenemos 7 años operando ya y cada complejo hospitalario está conformado por un centro de atención primaria, por un hospital especializado y por un servicio de unidad domiciliaria con atención en casa. El Hospital Barton está ubicado en la provincia constitucional del Callao y el complejo Guillermo Kelling en la zona sur de Lima, en el distrito de Villa María del Triunfo. Cada uno de estos complejos tiene una población adscrita para brindarles atención de salud integral. Y esta es posible con el uso de sistemas de información asistencial y la historia clínica electrónica. Nacimos como Hospital Cero Papel y durante estos 7 años hemos podido desbaratar algunos mitos, creencias tanto de la ciudadanía en general, del público, de los usuarios de los servicios de salud, de los propios profesionales de la salud y también de los gestores de la salud, responsables de implementar servicios de salud modernos, de calidad y seguros para el paciente. Comienzo con el primero de ellos, que ha sido el más común, en el que se decía que la relación médico-paciente con el uso de tecnologías de información y una computadora entre ambas personas, pues arruina la relación, genera distanciamiento y se convierte en un proceso asistencial muy automatizado, en un acto en el que la computadora se convierte en el centro de la atención y por lo tanto el médico, el profesional de la salud, le pierde interés al paciente por todo aquello que nos pueda transmitir o incluso ni siquiera prestarle interés a la evaluación propia de la atención de salud. Bueno, en la práctica, durante estos 7 años, nuestros profesionales de la salud, los médicos en particular, han encontrado en el sistema de información hospitalaria GIS y en la propia historia clínica electrónica una herramienta valiosa para poder implementar un modelo asistencial con el que nacen los complejos hospitalarios en asociación público-privada, modelo Bata Blanca, de atención integral. Una puerta de entrada a través del médico de familia asignado a cada uno de los pacientes como médico de cabecera desde el centro de atención primaria y el segundo ingreso o segunda puerta de entrada al hospital especializado a través del servicio de emergencia. Y tanto en uno como en otro servicio nos valemos de la historia clínica electrónica para poder conocer precisamente a esa persona a la que vamos a atender por primera vez o de manera continuada. Efectivamente, la relación médico-paciente ha cambiado, pero no ha empeorado. Por el contrario, la relación se ha vuelto mucho más cercana desde el momento en que el médico o el profesional de la salud recibe al paciente conociéndolo previamente a través de los registros que se encuentran en la historia clínica electrónica
y que nos permite conocer desde antecedentes muy generales hasta las últimas atenciones que puede haber tenido, si estuvo hospitalizado, si tuvo ingresos de emergencia, si viene siendo atendido en un programa de crónicos. Y el paciente cuando ingresa se sorprende de, primero, no tener que esperar que alguna persona técnica o administrativa tenga que trasladar su historia clínica, el expediente llegue al escritorio del médico, que se hayan confundido y haya llegado su historia a otro consultorio y no esté a la mano, que de pronto los resultados por los que viene a ser reevaluado no los hayan insertado en el expediente y el médico no tenga con qué avanzar la consulta. La historia clínica electrónica se ha vuelto en una herramienta que no solamente no ha separado ni ha quebrado la relación médico-paciente, sino más bien la ha fortalecido, toda vez que nos permite conocer con anticipación a aquel paciente que vamos a atender y prepararnos para la atención, aun cuando sea un paciente nuevo, porque ya se recogen en los datos generales de la historia clínica electrónica toda la información relevante para el primer contacto. Un servicio muy particular, por ejemplo, que hace un extraordinario uso de la historia clínica electrónica es el servicio de nefrología y su unidad de hemodiálisis. Más adelante hay un ejemplo particular sobre el sistema que ellos utilizan, pero de ninguna manera hay una ruptura del vínculo, sino por el contrario, todos los profesionales de la salud, del equipo multidisciplinario que atiende a un paciente en hemodiálisis, puede consultar simultáneamente la historia clínica electrónica e ir cada quien brindando el aspecto de la atención integral que requiere el paciente mientras se encuentra en su sesión de hemodiálisis, por ejemplo. Mito 2. El que la atención remota, virtual, a distancia, no resulta tan eficaz como una atención presencial. Este mito no es reciente, tiene ya algún tiempo de existencia, y más bien a propósito de la época de la pandemia en el mundo y en el Perú 19 meses en estado de emergencia sanitaria, en el que nos hemos visto obligados a implementar nuevos sistemas de relacionamiento con el paciente para darle continuidad a su atención, pues hemos visto que la consulta a distancia sí nos permite conocer los problemas de salud del paciente, sí nos permite tener un vínculo cercano y sí nos permite brindarle una atención satisfactoriamente completa, en tanto se espera el contacto para complementar la atención con el examen físico propiamente o con la realización de alguna prueba complementaria para la definición de un diagnóstico o el establecimiento de un plan de tratamiento. La historia clínica electrónica está conformada por un conjunto de módulos en los cuales se van ingresando datos que nos permiten hacer la evaluación integral del paciente y, por lo tanto, llegar al diagnóstico presuntivo que nos permita plantear el plan de tratamiento más cercano, correcto y oportuno. En la medida en que utilicemos la información de toda esta gran base de datos para seleccionar al paciente que se verá beneficiado con una atención virtual, esta será satisfactoria para ambas partes. Una vez que se estableció el estado de emergencia en el país, no nos resultó muy difícil y nos tomó muy poco tiempo. Incluso estuvimos preparados antes que las normas en el país se adecuaran para permitir oficializar las atenciones virtuales a nivel nacional, porque la historia clínica electrónica ya nos permitía, a través de las listas de espera y el agendamiento de citas, conocer a nuestros pacientes. Desde nuestro centro de atención primaria, donde cada médico de familia tiene un grupo de personas asignadas para su monitoreo y control, hasta las listas de espera en el área quirúrgica, donde las especialidades quirúrgicas podían revisarlas y empezar a tomar contacto con cada uno de estos pacientes para monitorear su dolencia y priorizar aquellos que debían ser atendidos a pesar del avance de la pandemia. Gestionábamos listas de espera, pacientes, gestionamos recetas de aquellas que quedaron pendientes de ser atendidas cuando comenzaba el estado de emergencia. Tuvimos que cerrar la atención ambulatoria y las personas quedaron en casa sin poder salir y completar sus tratamientos. Tuvimos que contactarlos, llamarlos, ver cómo seguían, en qué situación estaba su plan de tratamiento y empezar a coordinar
la renovación de las recetas o la entrega misma de los medicamentos. Nuestros médicos utilizan sus ordenadores dentro del complejo hospitalario, en los ambientes de la consulta ambulatoria, de la hospitalaria, de la quirúrgica, pero también lo pueden hacer desde casa. Con la emergencia sanitaria se dieron algunas disposiciones para que nuestros profesionales de la salud calificados como grupo vulnerable y con mayor riesgo de contraer la enfermedad por la COVID-19, se impulsara con ellos el teletrabajo. Y el teletrabajo y la historia clínica electrónica hicieron una perfecta combinación para impulsar la atención virtual. Y a través de esta le hemos dado continuidad a la atención de nuestros pacientes de los programas crónicos, le hemos dado continuidad a la atención preventiva para nuestras pacientes gestantes en el monitoreo de su embarazo y puerperio, algunas. Le hemos dado continuidad a la atención de todo el grupo etario de niños para asegurar sus vacunas y sus controles periódicos. Desde casa se les implementó los accesos a nuestros colaboradores y con total seguridad han accedido a la historia clínica electrónica de cada paciente y se han conectado en el momento de la cita agendada para poder darle continuidad a su atención. Y no solamente hemos hecho atenciones individuales, también la tecnología y la historia clínica electrónica nos ha permitido realizar atenciones grupales. La atención virtual ha sido bien utilizada, por ejemplo, por el servicio de ginecobstetricia para las atenciones de psicoprofilaxis en gestantes, con la ventaja de que nuestras mamis gestantes no tenían que trasladarse hasta el hospital para recibir sus sesiones, lo hacían en casa e incluso en compañía de la pareja, del esposo o de cualquier familiar que quisiera adherirse y compartir esta experiencia de atención virtual. También fue utilizada por nuestro equipo de medicina física y rehabilitación y a través de la terapia física brindada a nuestros pacientes post-alta hospitalaria, en particular a todos aquellos que padecieron de COVID y necesitaban rehabilitación, pues brindarle esta terapia de acondicionamiento físico para su recuperación en domicilio. Utilizamos todo el ingenio posible, utilizaron los pacientes las herramientas que tenían en casa como instrumentos de ayuda, más el apoyo de la familia. Las sesiones virtuales realmente resultaban muy fructíferas. Mito 2, desvirtuado. La atención virtual sí puede ser cercana y sí puede ser útil si el paciente está correctamente elegido y el profesional de la salud tiene la información a tiempo para iniciar la atención. Uno tercero, que no ha sido poco frecuente y ya va un poco más ligado a lo que son las tecnologías, es si acaso los datos en una historia clínica electrónica pueden ser modificados. Pueden ser corregidos si alguien comete un error o podrían ser adulterados intencionalmente con facilidad y sin posibilidad de identificar quién ha realizado el cambio. Y esto no es así. Más adelante en las siguientes ponencias nos hablarán precisamente de los conceptos de seguridad informática, pero lo cierto es que la historia clínica electrónica los tiene perfectamente identificados y el primer punto es que los datos registrados no pueden ser modificados. Es cierto que al ser registros manuales podríamos cometer algún error. El más frecuente que hemos tenido es que por confusión se abrió una historia clínica y se hizo un registro de un paciente que no corresponde. Eso se soluciona fácilmente no eliminando el registro equivocado, sino a través de un siguiente registro que con la anotación de fe de ratas hace la aclaración de que el texto precisando la hora del registro no corresponde, debe ser anulado, no considerarse, no tomarlo en cuenta, o si son correcciones menores, inmediatamente colocar el dato que sí corresponde. Es decir, el registro no se anula, ya queda la huella de un registro inicial primario errado e inmediatamente que uno se da cuenta del error, hacer el registro correcto. Y los registros continúan. Queda perfectamente grabado quién lo hizo, a qué hora lo hizo y desde qué punto, desde qué ordenador o si fue en el exterior, a qué médico asignado el acceso, se hizo la modificación del texto para corregir uno anterior errado.
hay trazabilidad completamente. Y esto es posible porque cada uno de los profesionales de la salud con acceso a la historia clínica electrónica tienen un identificador personal donde los datos están vinculados, por un lado, a la planilla del área de gestión del talento humano y al soporte tecnológico que nos da la Gerencia de Tecnologías de Información. Este identificador es un photocheck inteligente que tiene doble acceso para el sistema. Por un lado, para ingresar a la historia clínica electrónica, sea para visualizar los registros, si acaso nuestro grupo profesional y perfil no nos permite más accesos que solo mirarla y revisar los datos ingresados, o para registrar si el perfil nos corresponde. Si soy médico, tendré el perfil médico y podré ingresar a todos los módulos donde me corresponde hacer registros. Si soy licenciado de enfermería, de la misma manera, o si soy químico farmacéutico o si soy odontólogo. Y además tiene otro aspecto que es el chip de contacto para la firma digital. Todos los actos asistenciales por norma técnica de nuestro Ministerio de Salud en el país, tanto para la historia clínica en papel como para la digital, deben contener los datos del profesional que hace el registro a través de sus nombres, sus colegiaturas correspondientes del colegio profesional que da la habilidad para el ejercicio profesional, fecha, nombre, documento de identidad. Y todo eso en un formato así. Ingresa en la ranura del ordenador y esto nos permite hacer registros. Si yo quiero registrar, es forzoso y obligatorio insertar este Smart Card, con lo cual se identificarán todos mis accesos y todos mis registros. Estas firmas digitales están validadas por certificadores nacionales aprobados por las diferentes instancias normativas del país y contienen una serie de datos que ya han sido validados y con lo cual identificamos perfectamente los registros. Una llave de control o un candado de acceso es que si por algún motivo dejé de firmar algún acto asistencial, alguna intervención con el paciente, lo olvidé, podría ser lo más común, pues cuando yo retome una siguiente sesión de atención, cuando regrese al día siguiente a abrir mi ordenador y comenzar mi consulta médica, el sistema me botará una alerta donde me dirá que mi acceso al sistema está bloqueado porque tengo documentos pendientes de firmar. Inmediatamente tendré que hacer un trámite con soporte informático para regularizar las firmas y luego poder tener nuevamente acceso y continuar con el uso de la historia clínica electrónica. De esta forma, siempre habrá trazabilidad en todos los accesos, en todos los registros y no hay forma de que algún dato quede sin conocerse quién hizo el registro y en qué momento lo realizó. Mito 4. Que la información contenida en la historia clínica no es segura o no está completamente asegurada. Vinculado con el mito anterior, es decir, ok, pero cualquiera puede entrar a la historia clínica electrónica, cualquiera puede mirar los datos en mi historia clínica sin mi autorización. Todos los que tengan un ordenador podrían hacer un rastreo de todas las atenciones que tuve, conocer mis diagnósticos, ver mis resultados. En cierto modo es correcto, porque los profesionales de la salud, nuevamente, según el grupo ocupacional y el perfil al cual tengan acceso, ingresan al sistema. Pero cada ingreso es trazable y desde soporte informático es posible conocer quiénes ingresaron al sistema y obviamente ingresarán según los permisos que se tienen. Por otro lado, desde la implementación de la historia clínica electrónica, tenemos también normas dentro de la empresa respecto al cumplimiento estricto de las leyes en el país, las dos principales que tenemos, la Ley General de Salud y la Ley de Protección de Datos, donde nos comprometemos a hacer un uso responsable de la información a la cual tenemos acceso. Estos documentos tienen carácter de declaración jurada, nosotros firmamos y somos responsables del uso que le demos a la documentación y a los datos a los que visualizamos a través de los registros. Importante es que esta información no es portable, es decir, no es exportable. Yo no puedo hacer un print o un copia y pega de la información y llevarlo para informes
individuales, porque estas funciones de la computadora están bloqueadas. Es decir, yo no puedo robarme, entre comillas, la información, porque la información ahí está accesible, y si utilizo otros medios ilícitos para hacer uso de estos datos, pues será eso, ilícito, y tendrá consecuencias. Lo cierto es que protección, y no estoy hablando aquí de hackers, porque ya eso es otro tema que seguramente comentarán, pero en cuanto a los accesos, nosotros estamos en la obligación de que los datos sensibles y confidenciales se mantengan como tales dentro de la historia clínica electrónica, sin posibilidad de ser compartidos si no es con la autorización expresa del mismo paciente. Cada ambiente del hospital o del complejo hospitalario, sea el área ambulatoria, la quirúrgica, la hospitalaria, la de emergencia, cuenta con distintos módulos para ingresar diferente tipo de información y que todo suma a la atención integral. Cada perfil de profesional ingresa su módulo según su necesidad y no tendrá acceso a visualizar otros datos que no le competen. Para asignarle una cita al paciente, tenemos el equipo de admisión y gestión de citas, que tendrá acceso solamente al módulo de citas y no puede ver nada respecto a diagnósticos, prescripciones ni tratamientos. Los profesionales de la salud sí, los de servicio de apoyo no, y solamente podrán registrar los datos que competen a los exámenes que realizan. La historia clínica electrónica, al componerse de varios módulos y de interrelacionarse entre ellos, a su vez está bloqueado para aquellos que no tienen el acceso permitido. Con lo cual nosotros nos aseguramos también de errores en los registros y de ingresar los datos en el módulo que no corresponde. Uno adicional, mito 5, que el personal de salud se resiste al cambio, que esta resistencia al cambio hace que no quieran cambiar el uso del papel por un registro electrónico. Muy común, muy divulgado entre los mismos profesionales de la salud, algunos muy resistentes a querer utilizar un ordenador porque la informática me lo complica todo, estoy acostumbrado a escribir. Bueno, la historia clínica electrónica ha demostrado que con esto hemos salvado el primer gran problema que existe con los expedientes clínicos en papel, y es la legibilidad, ¿no? Lo ilegible que suelen ser algunos registros y que a veces el mismo profesional que ha escrito luego no entiende lo que colocó. El peligro también para farmacia y para los pacientes cuando confunden los registros en las recetas en un término por otro, prescripción equivocada, y el riesgo es mayor. Y no es así. Nosotros no solamente hemos dejado de lado todos los registros manuales y por eso decimos que somos un hospital cero papel, sino que además los módulos del sistema informático electrónico y la historia clínica electrónica nos permite exportar datos para luego, bajo un modelo BI, hacer análisis de los mismos y obtener herramientas para la gestión asistencial, la gestión gerencial del complejo hospitalario. Y no solamente no hay resistencia al cambio, sino nuestros profesionales colaboran entre ellos para un proceso didáctico de enseñanza. Cada colaborador nuevo tiene dentro de su fase de inducción precisamente el aprendizaje del uso de la historia clínica electrónica. Primero en los módulos directos con los que va a trabajar ya, y después aprenderá un poco más de los otros módulos a los cuales puede acceder para buscar información que sea de su interés o de competencia para el tratamiento del paciente. Y no solamente hacemos capacitaciones individuales, sino también grupales, cada vez que nuestro sistema HOSIX o GIS de información electrónica se actualice. De hecho, este próximo fin de semana tenemos una actualización, porque precisamente el trabajo continuo nos permite recoger de los propios colaboradores aquellas mejoras que podríamos hacerle a cada uno de los módulos donde va cada dato, que podría resultar ser conveniente, por ejemplo, pintarlo de un color distinto, que salte una alerta, que tenga un candado para evitar que el sistema avance si ese registro se ha olvidado. Y en esas mejoras estamos para actualizaciones periódicas que nos llevan a capacitaciones generales. La historia clínica electrónica es una herramienta fundamental para el servicio de la unidad domiciliaria con su atención en casa. El médico desde la casa consulta la historia clínica del paciente en el momento en que se acerca a atenderlo y a brindarle la atención multidisciplinaria, porque viajan al domicilio diferentes grupos profesionales y no tienen que esperar retornar al centro asistencial para hacer el registro.
Mediante el dictado de voz, la información queda grabada en la historia clínica de manera inmediata que concluye la atención. De esta manera, no se pierde información, no se confunde información y la posibilidad de los errores también se minimiza. Y la otra gran ventaja para nuestros profesionales vinculada a los mitos anteriores es que en el momento de la atención uno logra completar la atención contando con toda la información necesaria, incluso de los servicios médicos de apoyo como radiodiagnóstico, laboratorio, donde las imágenes, por ejemplo, están colocadas en la historia clínica y los resultados del laboratorio no solamente están los últimos, sino además el resumen de los últimos similares de periodos anteriores para poder hacer comparativos respecto a la evolución del paciente. Mito 6. A ver, si el médico está tan concentrado y lo hace tan bien y nuestra relación médico-paciente va muy bien, pero ¿qué pasa si se distrae y hace un registro equivocado o incorrecto de los medicamentos que me tiene que prescribir o de la dosis que me tiene que entregar? Y entonces esto se convierte en un posible evento adverso y un riesgo de mala administración de fármacos con el paciente, sea en su domicilio o sea en el hospital. Bueno, para eso también contamos con un módulo de farmacia dentro del sistema informático de historia clínica, un módulo de farmacia que está vinculado, ¿no? Interopera con los registros del diario clínico en el momento en que el médico concluye la atención y procede a prescribir. A este módulo de farmacia nosotros lo conocemos además como un módulo prescriptor con asistencia de prescripción. ¿Por qué? Porque contiene información relevante del paciente respecto a alergias, por ejemplo, pero también tiene el mismo módulo en sí alertas de incompatibilidad cuando podría haber un error a la hora de seleccionar una forma de prescripción vía oral y coloqué inyectables. Entonces, las inconsistencias de la información hace que el sistema emita alertas y que le llame la atención al médico para identificar si hubo un error y dónde debe corregir. Esto ocurre tanto para la demanda ambulatoria, donde el médico elabora recetas individuales por fármaco, o en la demanda hospitalaria, donde trabajamos con la unidosis. Ambos sistemas tienen una prescripción asistida, donde de soporte informático tenemos también todo un vademecum que puede llamar a alertas para la evaluación médica, por ejemplo, incompatibilidades de algunos fármacos, es decir, si estoy generando una receta de un antiulceroso junto con un antiinflamatorio, entonces me llama la atención y el médico valorará si efectivamente continúa con su prescripción y qué consideraciones debe tener para la administración de ambos fármacos en simultáneo. Entonces, las posibilidades se minimizan, no hay error cero, no hay riesgo cero, pero sí podemos minimizarlos con registros electrónicos que tienen toda una información en el sistema que nos ayudan a tomar decisiones oportunas y hacer correcciones oportunas también. Y lo mismo que para fármacos ocurre para insumos y dispositivos médicos, que si bien la posibilidad de error no generará el mismo impacto en el paciente que los fármacos, pero sí es importante para nuestro equipo de enfermería que utiliza los mismos de acuerdo a las indicaciones para diversos procedimientos. Este módulo, por ejemplo, de gestión de insumos y dispositivos médicos, al igual que el de fármacos, está ligado y vinculado en interacción directa con nuestros sistemas de logística y abastecimiento. Aquí la ventaja es que nunca nos quedaremos sin stock de productos en los servicios hospitalarios. Y el último que me permití colocar, 7 años, 7 mitos que hemos traído abajo, es un poquito más técnico. Y ya esto provenía de los propios usuarios del sistema informático. ¿Hay una suficiente interoperabilidad entre los distintos sistemas que tiene la historia clínica electrónica y el sistema informático para que en ese intercambio de datos podamos evitar pérdida de información que perjudique al paciente? Es decir, ¿qué pasa si yo no hago un registro o no quedan grabados los datos que en su momento tenía que recoger respecto al laboratorio, imágenes, una interconsulta que respondió a otra especialidad? ¿Qué pasa? ¿Dónde queda guardado? Bueno,
sistema de historia clínica electrónica está conformado por esta misma a través de un registro de anotaciones clínicas, pero juega en conjunto con todos los otros módulos que le soportan de información al profesional de la salud para sus decisiones clínicas o decisiones quirúrgicas. Y tenemos el módulo RIXPAX, que corresponde a imagenología, el LIS, que es sistema de laboratorio, el de recetas, que ya conversamos, el NIS, que es el sistema Nexadia, ¿no? Un sistema automatizado de nefrología, nuestros sistemas ERP, HRMS y el siguiente WMS son los sistemas de logística y abastecimiento. Un sistema de gestión de colas para la gestión de citas a corto y mediano plazo. El sistema de firma electrónica y un módulo BI a través del cual exportamos todos estos datos en información que nos sirve para la gestión. No se pierde la información. El único momento en el que podríamos no tener acceso al sistema informático es cuando ya hay un problema propio de red o propio del soporte, en el que, por ejemplo, cae el sistema y pasamos a nuestro método alternativo, el de backup, que es el sistema manual, que hoy en día para todos los profesionales son momentos críticos porque ya no nos acostumbramos a escribir. Y para eso tenemos pues un plan B, que es el registro manual, y luego en automático todos esos registros manuales subirán a la historia clínica electrónica en el módulo documentos para que haya continuidad de información respecto a las atenciones que se atendieron, que se brindaron en ese periodo en el que pudimos tener interrupción en el acceso al sistema. Fuera de eso, no se pierde la información. Nuestra historia clínica electrónica contiene muchos módulos, todos interactúan entre sí y todos guardan la información del paciente. Así es como se ve, por ejemplo, en la historia clínica electrónica en el momento de la consulta. Si uno accede al historial de datos de imagenología, pues puede visualizar directamente la radiografía, como también puede leer el informe del especialista de radiodiagnóstico y puede mirar la lista de los exámenes que se hubieran hecho en determinados periodos y de manera continua en el comparativo. Por ejemplo, nuestro sistema de laboratorio, desde las máquinas, una vez que arrojan los resultados de las pruebas, automáticamente se enlazan con la historia clínica electrónica e ingresan al módulo de resultados de laboratorio. Y este es nuestro sistema Nexadia, a través del cual los pacientes nefrópatas y en hemodiálisis son monitoreados y de manera simultánea por el equipo multidisciplinario. Puede acceder al sistema desde su punto de información el médico tratante, la licenciada de enfermería, hacemos el agendamiento de citas de las siguientes sesiones, tenemos un analizador que está integrando esta información directamente a la historia clínica electrónica y queda registrado para los controles siguientes, revisando solo la historia clínica. Ayuda mucho, por ejemplo, para los procesos de auditoría médica. En conclusión, hay muchas ventajas de implementar un sistema de historia clínica electrónica, con el único inconveniente que, bueno, tiene un costo, pero consideramos que la inversión económica vale la pena si queremos implementar un modelo integral de atención. Así es como exportamos los datos. Esta es, por ejemplo, una de las tantas pantallas a las cuales podemos acceder a través de los módulos BI. En esta se muestra la lista de los fármacos de más consumo según precio, según costo. En fin, podemos formar y exportar muchísima información que nos ayuda para la gestión hospitalaria. Finalmente, la tecnología y los ordenadores y la historia clínica electrónica es para los profesionales de salud una herramienta muy valiosa y nos ha ayudado muchísimo para implementar este modelo de gestión que tenemos en los complejos hospitalarios, con puerta de entrada en la atención primaria, con capacidad resolutiva alta, con alta especialización y con seguridad en todos los aspectos de los diagnósticos y los tratamientos. Pero esto no es mayor que esa calidad humana que tienen nuestros colaboradores, nuestros profesionales, donde la tecnología no es lo importante, sino la actitud del profesional que, valiéndose de una herramienta muy importante, no pierde ese contacto directo con el paciente. Y como
no solamente es importante lo que decimos, sino lo que dicen nuestros usuarios respecto a lo que reciben de nosotros. Hacemos encuestas de satisfacción periódicas a través de una encuestadora externa, y a lo largo de este último año y medio hemos tenido algunos picos propios de la pandemia porque tuvimos que restringir muchas atenciones no COVID. Sin embargo, como les contaba, con el uso de la tecnología y estas herramientas de historia clínica electrónica, rápidamente nos pudimos adaptar al cambio y no dejar de atender a aquellas personas que continuaban con otras necesidades de salud y tenían que ser atendidas, pero con el menor riesgo posible, y ahí la telemedicina y la teleasistencia jugó un papel importante. Estos son los resultados de la satisfacción, de la recomendación que nuestros propios pacientes hacen de nuestros servicios y por quienes seguimos avanzando para brindarles más facilidades. Hasta aquí todo lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Espero haber desvirtuado 7 mitos en 7 años. Seguiremos avanzando por muchos más. Y muchísimas gracias desde IBT Group y Sociedades Operadoras. Buenas tardes.